Aún desde los restos dispersos del antiguo Imperio Romano, llegan hasta nosotros los ecos de la grandeza que fuera Roma. La vemos reflejarse en un arco, una columna, un monumento. Era el centro del mundo occidental, el lugar al cual conducían todos los caminos. De allí los césares enviaron sus legiones al norte, sur, este y oeste, para imponer sobre todos los pueblos la voluntad de la ciudad asentada sobre 7 colinas. En la Roma imperial había 1.200 fuentes públicas de agua. 8 puentes fueron construidos sobre el río Tíber. 19 acueductos suministraban agua potable a la población. Cuando Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, visitó la ciudad, quedó impresionado por la gran cantidad de estatuas. Aseguró que los habitantes de bronce y de mármol de Roma eran casi tan numerosos como su población humana. No es de extrañarse que se la haya llamado la ciudad eterna. Un poeta romano escribió: «Puedo alabarte aunque el sol esté oscuro. Contar las glorias de Roma es como contar las estrellas del cielo». Sin embargo, un día todo este poder cedería ante un mensaje que comenzó a circular entre las clases más desprovistas de poder e influencia. Un día se habría de esparcir una idea tan revolucionaria que terminaría por abrumar al imperio. En nuestro programa de hoy de la serie Fe a toda prueba, comenzaremos a buscar el corazón de este acontecimiento extraordinario. Así que toma tu Biblia, no te vayas, mantente en sintonía. Muchos creen, siguiendo la tradición, que el apóstol Pedro estuvo preso aquí. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Roma en calabozos como estos. Algunas de sus epístolas más llenas de gozo las escribió entre frías y húmedas paredes de piedra. Es muy difícil pasar mucho tiempo aquí. Este calabozo es un lugar deprimente. Inicialmente este edificio pudo haber sido una tumba, y tal vez sea la estructura más antigua de Roma. Fue construido con enormes bloques de piedra. Sin embargo, durante la etapa de la República, se convirtió en la temida prisión mamertina. Cuando Charles Dickens visitó este lugar, escribió: «El terror y la lobreguez de aquella vieja prisión, tan pesada y obstinada, parecía brotar desde el suelo como una niebla oscura. Era todo tan silencioso, encerrado y tenebroso, tan sigiloso». La lista de víctimas es escalofriante. Aquí pereció Simón Bar Gioras, valiente defensor de Jerusalén. Aquí fueron muertos sádicos gobernantes como Yugurta, del norte de África. Una iglesia fue construida sobre la prisión para honrar la fe expresada por primera vez en cadenas. Ciertamente esta ciudad no recibió con brazos abiertos a los primeros cristianos o sus creencias. La prisión mamertina estaba situada en la ruta procesional que los generales victoriosos seguían hasta el gran templo de Júpiter en la colina capitalina. Se exhibía a los caudillos cautivos ante las multitudes mientras desfilaban las tropas triunfantes. El orgullo del Imperio de Roma requería la derrota de muchos guerreros enemigos y la conquista de muchos reinos rivales. Pero un día, una clase muy diferente de procesión triunfal comenzaría en este lugar. Sería la marcha de los redimidos, no de los vencidos. Personas que se consideraban trofeos de Cristo demostrarían que su fe era capaz de trastornar el mundo. Fue uno de los sucesos más extraordinarios de la historia. Los que tenían menos poder político o posición social, los recluidos en los calabozos, los que se refugiaron en las catacumbas, mostraron mayor fuerza que el poder y la fortaleza de todos los césares. Su fe realmente venció al mundo. Sin embargo, al principio definitivamente era una fe a toda prueba. Muchos de los primeros en profesar la fe de Cristo perecieron en este lugar de Roma. Hoy el Coliseo no es más que un cascarón en ruinas, pero en la antigüedad allí se presentaban los espectáculos más grandiosos de Roma.
Y una de las diversiones más populares para los romanos era ver la tortura y muerte de los cristianos. Aquí 45.000 espectadores expresaban a gritos su insaciable y terrible sed de sangre. Veían a los creyentes morir quemados, acribillados bajo la lluvia de flechas o destrozados por bestias salvajes. Así morían los mártires. Esta era la forma como el Imperio Romano trataba a los disidentes. De hecho, la iglesia primitiva no tenía agenda política. Los creyentes tendían a ser gente pacífica y cooperadora. Pero eran diferentes, eran fácil blanco de los chismosos. Y esos servicios de comunión que hablaban del cuerpo y la sangre de Jesús, tal vez eran caníbales. Quizás estaban envueltos en ritos secretos y terribles. Esos eran los comentarios que se oían en las calles. Y así, los gobernantes débiles y vulnerables usaban a los cristianos como chivos expiatorios. Calígula, Nerón y Domiciano culpaban a esta extraña y nueva secta de los desastres y fracasos del imperio. Tertuliano, defensor brillante de la fe cristiana, trató de exponer este prejuicio. En su apología escribió: si el Tíber llega a las murallas, si el Nilo no crece para regar los campos, si el cielo no se conmueve, pero la tierra sí lo hace, si hay hambre, si hay plagas, surge enseguida el clamor: los cristianos a las fieras. De todo lo malo culpaban a los cristianos. Muchos se preguntaban cómo podía esa gente ser tan terca. Todo lo que tenían que hacer era quemar unos granitos de incienso al César y podían escapar de una muerte horrible. Pero no lo hacían. En vez de eso, se dejaban conducir al Coliseo en cadenas y enfrentaban allí ejecuciones espantosas. Sin embargo, no se podía menos que admirar la forma como muchos de ellos morían. Y en vez de clamar por venganza, pronunciaban palabras de bendición. En vez de maldiciones, muchos de ellos morían cantando alabanzas. Por ejemplo, Policarpo, uno de los padres de la iglesia, antes que le prendieran fuego en Esmirna, ahora Izmir en Turquía, pronunció estas palabras: Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por el cual te hemos conocido, Dios de los ángeles, los poderes y toda la creación, te bendigo por considerarme digno de vivir este día y esta hora. Esa era la clase de fe que se opuso al poder de Roma. Y uno de los hechos más maravillosos de la historia es que ganó la partida. Y a pesar de los mejores esfuerzos de los poderosos gobernantes romanos, a pesar del prejuicio popular, a pesar de carecer completamente de poder político, estos creyentes perseguidos al final ganaron. Su fe conquistó a Roma. ¿Y cómo fue que sucedió? ¿Cómo pudo este pequeño grupo de creyentes de una oscura secta judía prevalecer frente al enorme poder de Roma? Los historiadores señalan a este monumento como la respuesta. Es el arco de Constantino, construido en el año 315 después de Cristo para conmemorar la victoria de Constantino sobre Magencio en el puente Milvio. Constantino era el emperador que se convirtió al cristianismo y eventualmente lo estableció como la creencia oficial del imperio. Gradualmente los templos paganos dieron paso a las basílicas cristianas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Constantino hizo ese gran cambio en el imperio? Según la mayoría de cuentas, era simplemente un político oportunista. Algunos lo ven como megalomaníaco. La conversión de este hombre puede haber sido genuina. Sin embargo, algo lo obligó a mirar en dirección de la fe cristiana mientras trataba de consolidar su control de poder. La respuesta es que el Evangelio ya estaba ganando, ya estaba capturando los corazones y mentes en todos los rincones de Roma, ya estaba reemplazando al paganismo como la fuerza conductora espiritual de la sociedad. El Evangelio proclamado por esos hombres encadenados en los calabozos de Roma había demostrado ser más convincente que toda la rica tradición de la Roma imperial. Demostró ser más fuerte aún mientras los creyentes eran llevados al Coliseo para ser asesinados. Ahora bien, ¿en qué consistía ese Evangelio de los apóstoles?
Por supuesto, mucho se ha escrito al respecto. Muchas tradiciones religiosas han sido establecidas a su alrededor. ¿Pero podemos todavía hoy llegar al corazón del Evangelio? ¿Por qué se lo consideraba buenas nuevas? ¿Podemos captar la esencia original del cristianismo? Eso es lo que estaremos investigando en esta serie Fe a toda prueba. Queremos averiguar cómo el Evangelio ha sido capaz de brillar a pesar de las poderosas fuerzas que intentan ahogarlo. Queremos investigar cómo puede fortalecer nuestras vidas, cómo puede brillar e iluminar nuestro día. Estaremos estudiando específicamente y especialmente la vida de algunos héroes de la fe poco conocidos que iluminaron algunos de los días más oscuros de la Edad Media. Comencemos viendo el aspecto del Evangelio en el Nuevo Testamento. Pienso que obtenemos una clave importante acerca de su esencia en la forma como los apóstoles comenzaron sus cartas. Tomemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, que escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. He aquí su saludo a los creyentes de esta ciudad. Él termina aquí en Roma diciendo lo siguiente. Romanos capítulo 1. Él dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Aunque no lo creamos, el Imperio Romano también trajo mucha paz al mundo. Trajo el fin de muchos conflictos. Los historiadores dieron un nombre a este periodo, Pax Romana. Sin embargo, esa paz romana se basaba en una cosa, la conquista por la fuerza. Realmente la paz romana comenzó cuando ya no quedaba nadie a quien derrotar. Las legiones de los Césares ocupaban tierras desde Inglaterra hasta el norte de África. Los reyes rivales y sus ejércitos habían sido exterminados. Fueron asesinados por conquistadores como Tito. Su arco triunfal es uno de los pocos que todavía están en pie. En el interior de la bóveda todavía se pueden ver las figuras de soldados romanos que llevaban el candelabro de oro con 7 brazos del templo de Jerusalén. Este grabado conmemora la conquista de Jerusalén por el general Tito en el año 70 después de Cristo, después de una revolución judía. La ciudad quedó completamente destruida. Roma estableció la paz derramando una enorme cantidad de sangre. Jesús trajo la paz al mundo al derramar su propia sangre. Fue un acto que trajo gracia a todo ser humano. Y aquí lo que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio coloca a toda la humanidad en el mismo plano. Todos tenemos los mismos problemas para resolver.
Hemos pecado, hemos sido despojados de la gloria de Dios y no cumplimos las justas expectativas del Señor. Pero ¿qué sucede? Jesucristo dio su vida justa para tomar nuestro lugar. Llevó nuestra culpa para justificarnos libremente por su gracia. Por eso declara justos a los creyentes. O sea que hay redención en Jesucristo, a diferencia de cualquier otro tipo de rescate antes o después. La buena noticia es que cada ser humano tiene derecho a esta redención. Todos podemos venir solo por fe. Todos somos objetos de su gracia. Nuestras dificultades nos colocan a todos en el mismo bote. La solución nos coloca a todos en el mismo bote. Por eso los apóstoles pudieron proclamar: escuchad, el Evangelio ha vuelto a trazar las fronteras. Se han borrado todas las diferencias externas. Se ha redefinido lo que somos como seres humanos. ¿Cuál fue la esencia revolucionaria del Evangelio que causó tal impacto en Roma? ¿Por qué volvió este mundo imperial al revés? El Evangelio proclamó que todas las relaciones humanas podrían basarse en la gracia y aseguró que toda sociedad podría establecerse sobre la gracia. Y aquí un solo ejemplo que se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo, hablando acerca de nuestro modo de expresarnos, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En otras palabras, la gracia, la esencia de todas las relaciones humanas, conmovió a la ciudad de Roma. Pero el pagano imperio romano tenía una filosofía diferente. ¿Cuál era? Este es el gran obelisco egipcio traído aquí por Calígula en el año 38 después de Cristo. Hoy se encuentra en medio de la plaza de San Pedro. Costó un esfuerzo increíble para que estos hombres pudieran arrastrar este bloque de piedra desde Egipto a Italia. ¿Por qué se tomaron tanta molestia? Porque Calígula había ganado la batalla. Era conquistador. Los monumentos del Imperio Romano eran creados para mostrar una cosa: quién estaba arriba y quién estaba abajo. Calígula pudo decir a los gobernantes de Egipto: yo estoy arriba, ustedes están abajo, soy dueño del obelisco. Lo que es más, pudo colocar el obelisco en su circo, el extraordinario anfiteatro donde las carrozas corrían y los gladiadores luchaban. Pudo presidir con esplendor sobre la muerte y la vida. En Roma, arriba y abajo eran conceptos muy importantes. Sus ciudadanos acudían en multitud a ver los combates entre gladiadores y participaban subiendo el pulgar o bajándolo cuando veían a un pobre luchador sangrando en la arena. La relación amo-esclavo dominaba en Roma. Un sinnúmero de esclavos eran traídos aquí de todas las tierras del imperio. Todos los reglamentos eran formulados por los poderosos. Todo el trabajo lo hacían los derrotados. Este era el mundo que chocó con el Evangelio. La catedral magnífica que está frente al obelisco fue construida en honor al apóstol Pedro, el ex pescador que unió su voz al gran coro de gracia. Su epístola comienza con las palabras: gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol nunca dejó de maravillarse de las riquezas de la gracia, de la profundidad de la gracia, de la forma como la gracia de Cristo abunda para todos. Su mundo no era asunto de dominar y someter. No se trataba de ganar o perder. No consistía en construir monumentos para celebrar sus conquistas. Consistía en vivir la vida de la gracia. Y en su mundo no habían griegos o judíos, no habían esclavos o libres. Toda la humanidad estaba bajo la sombra de la cruz. Y Pablo se dirige de nuevo a los romanos en Romanos 5, 1 y 2 y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta gracia en la cual estamos firmes, me gustan esas palabras. Todo un mundo está encerrado en esa frase. Los creyentes construyeron una nueva sociedad en la gracia.
una gracia que era accesible a todos por fe. ¿Y cuál fue el resultado? Esta es la Santa María Mayor, una de las iglesias más antiguas de Roma y el mejor ejemplar del primer estilo usado en la conversión de basílicas cristianas en la ciudad. Durante siglos ha sido un foco principal de interés entre los peregrinos. ¿Por qué la gente viene aquí? Porque muchos desean hacer contacto con esta sociedad de gracia que fue creada en el primer siglo. Y aquí como los primeros creyentes fueron descritos en una carta a un romano llamado Diogneto. El autor enfatiza cómo los cristianos no se distinguían por un lenguaje o costumbre. Sin embargo, tienen su propio tipo de ciudadanía. Él decía, aman a todos, pero son perseguidos por todos. Carecen de todo y sin embargo tienen abundancia de todo. Sus nombres son manchados, sin embargo son limpiados. Son tratados en forma escandalosa, pero se comportan respetuosamente con los demás. Para simplificar, lo que el alma es para el cuerpo, así son los cristianos para el mundo. Iglesias como esta fueron construidas para celebrar esta increíble gracia que los cristianos primitivos trajeron al mundo. Pero hay un problema, hay un desafío. La gracia no es un objeto que podemos poseer. No podemos preservarla como una reliquia. Si queremos que la gracia nos transforme, debemos quitarle sus ligaduras y ponerla en libertad. A veces, si la gracia no se ejercita o no se la usa, puede marchitarse y morir. Esta antigua iglesia es la Basílica de San Pedro Extramuros. Constantino la construyó en el IV siglo, sobre el sitio donde, según la tradición, Pablo fue enterrado. Más tarde la iglesia fue reconstruida y ampliada. Los creyentes deseaban conmemorar a Pablo, el gran defensor de la gracia. Sin embargo, a través de los siglos, esta iglesia gradualmente declinó y decayó. Las marismas que la rodeaban se convirtieron en pantanos insalubres. Los pocos monjes que quedaron en la basílica no molestaban a las ovejas que comenzaron a recorrer sus terrenos. En 1823, un incendio la destruyó por completo. Los líderes de la iglesia reconstruyeron San Pablo y la convirtieron en una estructura magnífica. Pero la gloria de la antigua basílica desapareció para siempre. Lo que le pasó a esta iglesia es lo que le puede pasar a la gracia. Puede decaer dentro de nosotros. De hecho, es lo que exactamente le ha sucedido a la fe de un sinnúmero de personas. La fe que triunfó contra todas las posibilidades llega a ser solo un buen recuerdo que tratamos de preservar. El evangelio revolucionario se reduce a una antigua historia que una vez escuchamos. Podemos crear monumentos a la grandeza original del evangelio, pero en su interior puede no ser más que espacios vacíos e inhóspitos. ¿Es posible que exista una sociedad de gracia todavía hoy? ¿Podemos crear nuevas relaciones basadas en el evangelio? ¿Podemos escapar del mundo bipolar, donde todo es arriba o abajo, donde solo se reconoce el dominio o la esclavitud? Estoy convencido que el Evangelio de Jesucristo no ha perdido nada de su poder. Hoy es más revolucionario que nunca. Y lo demostraremos en esta serie de programas Fe a toda prueba. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Pero ahora quisiera que consideres hacer un compromiso, una decisión por Cristo y el Evangelio. Me gustaría que desencadenes
el Evangelio en tu propia vida, que le permitas llevarlo a un nuevo lugar. Dios podría tener algunos planes para ti, planes que tú todavía no conoces. Dios puede tener cosas que tú necesitas aprender. El Señor tal vez quiera molestarte y hacer que te sientas un poco incómodo, y sabes, a veces lo hace, especialmente cuando nos está guiando a un cambio positivo en nuestras vidas. Tal vez sea necesario que tú te sientas un poquito perdido para de verdad ser hallado y poder basar tu vida en la gracia. Por eso te animo a que abras tu corazón hoy a las demandas del Evangelio que una vez puso esta ciudad cabeza para abajo. El Evangelio que derribó a Roma también puede transformar nuestra vida. El Evangelio que transformó a hombres y mujeres aquí hace 2000 años puede transformar tu vida, no importa dónde tú te encuentres hoy. El mismo Jesús que entró en otras vidas y les imprimió un rumbo completamente distinto, tiene hoy poder suficiente para hacer lo mismo en nuestra vida individual. ¿Abrirás tu vida al Evangelio? ¿Abrirás tu corazón a la presencia de ese mismo Jesús? ¿Lo harás mientras oramos? Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón por haber enviado a tu Hijo a este mundo con su gracia y su verdad. Gracias por haber sacrificado la vida de tu Hijo y darnos así acceso a tu gracia. Te agradezco por los primeros creyentes que vivieron conforme a la gracia que encontraron en la vida de su Hijo. Hoy necesitamos volver a descubrir este Evangelio para hacer impacto, para hacer frente a nuestras teorías favoritas y tal vez puntos de vista preferidos. Te ruego que nos ayudes a recibir más luz. Ayúdanos a poder brillar con más esplendor. Por favor, capacítanos para hacer impacto en este mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Esperamos que hoy hayan disfrutado con nuestro programa de Roma. Será hasta la próxima vez, cuando volveremos a Italia para otro programa de nuestra serie Fe a toda prueba. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.